los momentos de dificultad activan en nuestro cerebro un sentido de amenaza. Y ese sentido de amenaza nos lleva a sentir o experimentar que viene un peligro inminente. Aceptar que no tengo todas las respuestas, pero sí tengo esa relación segura con mi Dios. Es decir, aunque este barco esté en tormenta, yo estoy anclada en el Señor. Algo que nosotros vivimos de cerca fue la pérdida de 2 bebés, y en esa primera pérdida llegó mucha tristeza a nuestra vida, llegó mucha confusión, pregunta, duda. Dios no permite las circunstancias para destruirnos, sino para hacernos crecer, para revelarse a nuestra vida. Bienvenidos una vez más a este podcast Sabiamente. Bienvenidos a este episodio número 13 de nuestro podcast. Te damos la bienvenida a nuestra casa, Nelly. Bienvenida. Hoy saludamos a todos los que se van conectando, los que miércoles tras miércoles, esperan a que esto salga como pan caliente y con mantequilla. Un dicho muy conocido en nuestro Puerto Rico. Sí. Bienvenidos a todos los que a todos los que se van conectando, y te invitamos a que puedas compartir, suscribirte a nuestras plataformas para que de esa forma puedas recibir esta notificación. Eso es así. Vaya compartiendo, vaya poniéndose también cómodo para escuchar lo que vamos a compartir con ustedes durante este día. Mira, aquí en este programa, en este podcast, Sabiamente, se habla de la vida real. Eso es correcto. Aquí no hablamos de cosas inventadas o de situaciones que no les pasa a nadie, sino que esto es la vida real. Así que a nosotros nos place el ser parte de este podcast Sabiamente, en donde integramos la fe y nuestro conocimiento en psicología como terapeutas. Claro que sí. Queremos decir a las personas, agradecerle por cada uno de su apoyo, de sus comentarios, todas las cosas que hacen por saludarnos, sus buenos deseos en este último episodio que se llama... ¿Cómo se llama el último episodio? Perseverar, el anterior. El del Perseverar, donde están los niños con nosotros. Gracias por sus comentarios. Lo apreciamos, pero sobre todo apreciamos cada uno de ustedes que miércoles tras miércoles ya son parte fiel de esta audiencia, esperan el podcast. Así que saludamos a los que se van conectando, saludamos a los que están, a los que nunca comentan, a los que nunca dan like. También son apreciados porque su apoyo nos permite a nosotros saber que vamos por buen camino y continuar en este método también de evangelización. Eso es así, porque cuando usted comenta, cuando usted nos deja saber qué les pareció, qué piensan, cuáles son sus preguntas, comentarios, dudas, cosas que vinieron a su mente, cuando usted lo comenta, nos hace saber a nosotros que pues usted estuvo conectado y que quizás tiene comentarios, sugerencias que nos pueden también ayudar en esos próximos programas, en esos próximos episodios. Así que un poquito de introducción a aquellos que quizás es la primera vez que nos ven. Nosotros somos doctores en psicología clínica, somos esposos, somos padres, somos hijos de Dios, así que somos seres humanos que hoy venimos a compartir con ustedes un tema en particular que ya mismito vamos a decir, y pues somos seres humanos que también pues somos profesionales, hijos de Dios, esposos, padres y profesionales. Así que hay esa integración entre lo que es un ser humano, esa parte esencial de nuestra humanidad con el Señor, y también el conocimiento que hemos adquirido. Claro, y nosotros no pretendemos que esto sustituya un proceso de terapia psicológica, no pretendemos que usted pueda dominar todos los conceptos, sino dar unas respuestas fáciles, prácticas, conociendo que nuestra audiencia, la mayor parte de la audiencia es como un 98% cristiana, practicante, así que nosotros agradecemos que usted, teniendo una fe en Cristo Jesús, decida continuar creciendo para el bien emocional, espiritual y familiar de su vida. Eso es así, y quizás pudiera venir la pregunta de, oye, entonces Nelly y Carlos, que son doctores en psicología, solo trabajan con personas que son cristianas en su clínica que se llama New Hope Psychology Center. La respuesta es no. La mayoría de las personas con las que trabajamos sí son cristianas, pero también trabajamos con otro % de personas que no son cristianas, pero que sí saben que nosotros lo somos. Lo único que nosotros no integramos
la parte de la fe, a menos de que la persona desee que sea integrado en el proceso. Así que si usted tenía esa pregunta, ahí está la respuesta. Sí. Se integra la fe a la terapia siempre y cuando la persona lo esté buscando. Y aquí usted puede encontrar en la descripción de este video de YouTube nuestra forma de contactarnos a nivel profesional a través del website de newhopepsychologycenter.com. Ahí usted puede entrar, puede programar una cita con nosotros o simplemente una consulta para saber cómo usted se sentiría en cuanto a un proceso de ayuda. Dicho esto, si aún no le has dado like, dale like, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para que usted pueda no perderse todos los miércoles este episodio, Nelly. Sí, no se lo pierda todos los miércoles este episodio, que para nosotros es una gracia, una bendición el poder compartir con ustedes. Y mire, hoy con el tema que dice, que se llama, titulado ¿Cómo confiar en Dios en momentos difíciles? Oh, sumamente necesario, porque si hay algo que necesitamos en este caminar es poder confiar en Dios, y no es tan fácil cuando las cosas se ponen difíciles. No es fácil, definitivamente, confiar que Dios va a estar ahí. Y confiar yo lo pudiera definir como saber o tener la convicción de que alguien va a estar ahí para ayudarme, para apoyarme, de que alguien no me deja solo, no me suelta, no me abandona. Es esa sensación de que sí, Dios va a estar ahí. Entonces, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo saber que en medio de los momentos difíciles Dios sigue estando presente y necesito creerle a Él? Necesito dejarle saber a Dios, oye, mira, aunque esto esté difícil, yo confío, yo sé que tú estás aquí conmigo. Amén. Sabemos que Dios está con nosotros, pero no es tan fácil cuando viene un momento de dificultad en nuestra vida, porque los momentos de dificultad activan en nuestro cerebro un sentido de amenaza. Y ese sentido de amenaza nos lleva a sentir o experimentar que viene un peligro inminente. Y ese peligro inminente nos lleva a tener grandes emociones como lo es el miedo, como lo es la frustración, el que se activen pensamientos catastróficos, miedo al futuro y una necesidad intensa de control. Así que cuando nosotros sentimos que no tenemos control de las cosas, ay, Nelly, ni el control del televisor le calma a usted. Realmente el sentir no tener control es una sensación muy desfavorable que le lleva a usted a activar una serie de procedimientos químicos en su cerebro, en donde su cerebro se prepara o para pelear o para huir o quedarse frisado. Sí, definitivamente que todos nosotros pasamos esos momentos en nuestra vida en el que estamos enfrentando miedos, estamos enfrentando momentos tristes, difíciles, y no sabemos qué hacer. Sin embargo, hay veces que el Señor da de sus destellos de misericordia en medio de momentos difíciles, y queremos contarle un poquito más adelante. Quiero contarles sobre un momento en que sentí esos rayos de misericordia del Señor, pero vamos a adentrarnos un poquito más en este tema que es tan importante de cómo confiar en Dios en momentos difíciles. Muchas veces decimos, bueno, yo confío en Dios. En los momentos de tranquilidad, de felicidad, podemos decir, sí, yo confío en Dios, en Jesús, en ti confío. Pero, ¿qué pasa cuando ya la situación está difícil, cuando estamos tristes, tenemos miedo? No es fácil decir, confío en el Señor en este momento en que no me está yendo quizás como yo esperaba. Así que tenemos que tener en mente que una de las primeras cosas que hay que mantener en mente es que somos seres humanos. Somos seres humanos, somos personas de carne y hueso, y en ocasiones nos podemos hasta sentir mal porque nos preocupa demasiado. O a veces yo he tenido personas que me dicen, hasta me siento mal porque no me preocupa Carlos. Así que los opuestos, en donde me siento mal por lo que estoy experimentando, pero tengo que tener en contexto que Dios, por encima de mi servicio, que Dios por encima de mi fe, ve en mí un ser humano que es propenso a fallar, que es propenso a equivocarse. Y así mismo lo expresaba David. Dice el Salmo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? David expresaba su dolor y expresaba su inquietud de ¿hasta cuándo? O sea, ha pasado demasiado, me siento desesperado, me siento
que me has olvidado. Así que es humano el sentirse en momentos desprotegidos, y la Biblia no esconde ese sufrimiento. El mismo Jesucristo sufrió. Vemos cómo los apóstoles sufrían, Pablo sufría. Aquí vemos a David en el Salmo 13. Si nos vamos a los libros de Samuel, vemos a David cuando sufre. Hay muchas personas en la historia bíblica, en la Biblia, que han sufrido. Entonces, el sufrir, el tener dudas, el sentirse desconfiado, no es ajeno a lo que es el ser humano. Claro, y en ocasiones me encuentro personas que me dicen, ay, yo quisiera tener una super fe como la de ustedes. Yo quisiera estar ahí sólidamente. Y la realidad es que cuando usted ve a unas personas que usted admira, usted no conoce sus procesos, usted no conoce sus luchas, sus dificultades, sus debilidades, y el que usted nos vea en esta posición no significa que nosotros no tenemos prueba de fe o que no estamos tambaleando a veces en nuestra confianza con Dios, porque somos seres humanos. Así que el sufrimiento y la humanidad es algo que es para todo, tanto como para su sacerdote, como para su pastor, para el diácono. Todos en ocasiones podemos desfallecer o flaquear en la confianza. Sí, y no ayuda mucho el compararnos con las personas que estamos viendo en las redes sociales, en los podcasts, porque, querido hermano, hermana, usted lo que está viendo es, en este caso, a Nelly Carlos, llevando esta información, hablando entre nosotros en un momento que no es vulnerable. Así que usted está viendo, nosotros nos preparamos para sentarnos a hablar con ustedes aquí. Así que nunca compare su vida con lo que usted está viendo en la televisión o lo que está viendo en un podcast, porque usted no está viendo la vida real de la persona. Claro, y es importante tener esto en consideración porque esta comparativa nos puede llevar a sentirnos frustrados por pensar que debemos ser personas que no experimenten bajones en la vida espiritual. Pero el caminar espiritual no es ascendente. El caminar espiritual tiene altas y tiene bajas. Y si tú has pasado por esta situación donde has tenido problemas en tu confianza, mira, ponlo ahí en el chat cómo Dios te ha permitido levantarte y sostener tu confianza en medio de tantas situaciones. Porque muchos de los que nos ven en estos momentos están pasando por situaciones que son sumamente difíciles, pero Dios les ha fortalecido y han podido continuar caminando. Amén, amén, amén. Y uno de los puntos, vamos a comenzar por ese, ¿qué hago para confiar en Dios? ¿Cómo confío en Él? Es ir delante de Él con el dolor que estamos sintiendo, llevar delante de Dios el dolor. Dice el Salmo 34, versículo 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. El Señor está cerca de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están en necesidad. Así que ese primer paso de cómo yo le confío, cómo confío en el Señor, cómo yo le creo a Dios, pues mira, lo primero, acércate a Él en tu dolor, acércate a Él y exprésale todo lo que estás sintiendo. Muchas personas con las que nosotros trabajamos llegan diciendo, es que no sé qué hacer. Se lo has entregado, se lo has presentado al Señor en oración, te has ido a llorar ahí, a quebrantarte delante de Dios. No lo he hecho, eso se puede hacer. Claro que se puede hacer. Preséntate delante de Dios con tu dolor y déjale saber todo lo que estás sintiendo. Sí, a veces pensamos que confiar significa no sentir ansiedad, no llorar, no sentirme inquieto, no pensar en qué va a acontecer. Y eso no es confiar. Confiar es una medida en donde yo tengo la certeza de que algo va a ocurrir. Esa confianza es una certeza irrevocable, pero eso no significa que como humanos experimentemos diferentes emociones, porque en medio de la dificultad podemos tener miedo, en medio de la dificultad nos pueden temblar las piernas, en medio de la dificultad podemos tener incertidumbre, y esto no significa una falta de fe, significa que usted y yo somos humanos. Somos humanos así como Elías era humano, así como David era humano. Usted diríjase a escuchar lo que dice la palabra de Dios sobre el profeta Elías en ese momento en que lo estaban persiguiendo para matarlo. Sabemos y lo hemos dicho muchas veces cómo él se refugió en una cueva y hasta deseó su muerte. Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos emociones, tenemos momentos difíciles, pero psicológicamente confiar
en el Señor es tolerar ese momento de incertidumbre. Es como si hubiese un río que está fluyendo y tú fueses una hoja seca que está ahí en ese río fluyendo en esa tormenta. Es sabiendo que esa hoja llegará a un puerto seguro porque es que va a llegar a un lugar. Pero es tolerar esa incertidumbre, aceptar que no tengo todas las respuestas, pero sí tengo esa relación segura con mi Dios. Es decir, aunque este barco esté en tormenta, yo estoy anclada en el Señor. Amén. Entonces, esto se traslada a que en ocasiones nosotros vamos a tener que entender que la confianza en Dios también conlleva el usted aceptar que no tiene control de todo. Que en ocasiones van a aparecer circunstancias que aparentan ser contrarias a lo que el Señor le ha dicho que va a pasar. Y en esa incertidumbre o en esa contrariedad que en ocasiones observamos, tenemos que mantenernos firmes en aquello que Dios dice sobre los que esperan, sobre los que confían, sobre los que creen, porque la Biblia habla de los que esperan, porque la Biblia habla de los que confían, y su palabra nos dice en Isaías capítulo 26, tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Significa que Dios promete paz para mí si yo me mantengo confiado o con mi pensamiento en Él. Así que la paz no viene de que usted escucha a Walter Mercado, la paz no viene de que usted busque su signo zodiacal o que usted ponga algunas velas en su casa. La paz viene porque yo sostengo mi pensamiento en Cristo Jesús. Sostener el pensamiento en Cristo Jesús me encanta porque la paz no viene de entender todo, tengo las respuestas a todo, sino la paz es de que mi mente, mi ser está reposando en el Señor. Y para eso yo utilizo mucho el pensar en el Santísimo. Como he compartido antes, todos los miércoles a la 1 estoy allí en el Santísimo y la imagen de la custodia con el pan de vida la tengo grabada en mi mente. Por tanto, cada vez que yo necesito esa conexión, ese confiar, ese reposar y tener paz, yo me imagino que estoy allí. Amén. Entonces, cuando tú te sientes en turbulencia, tú necesitas pensar en tu lugar seguro. ¿Cuál es tu lugar seguro? Y hay personas que necesitan visualmente tener algo. Busca cuál es la imagen que quieres tener. Mira, puede ser esa imagen de tú en ese sillón de tu casa sentado con la Biblia o haciendo el rosario o allí en el Santísimo, pero hay personas que necesitan visualmente conectarse con algo. Sí. No sé si a ti te pasa. Claro, el lugar seguro, piense, ¿qué lugar a usted le representa paz? Cada uno de nosotros somos totalmente diversos, así que usted puede representar el Santísimo de su parroquia, una iglesia que usted haya visitado, algún lugar de la naturaleza, algún rincón de su casa, su casa de pequeño o la cama de su abuelito, de su mamá. ¿Qué a usted le representa paz? Ese sería su lugar seguro. Y en los momentos de incertidumbre o en los momentos donde tenemos miedo, usted en su pensamiento puede traer ese lugar seguro y orar. Y orar y encontrar la paz porque Dios utiliza momentos específicos de nuestra vida para marcarnos con su paz. Y así como en un momento dado usted fue ahí, Dios le habló, usted tuvo calma en aquel retiro, en aquella experiencia, Dios puede utilizar ese momento para nuevamente llevarlo a la paz. Y eso es una técnica muy conocida dentro de la psicología, lo que es la visualización. Hay personas que le dicen imaginería, que es visualizar que tú estás en ese lugar que te da paz o con esa persona que te da paz o que estás viviendo un evento nuevamente. Muchas veces yo me imagino que Jesús me está abrazando y yo, bueno, wow, qué brutal que lo puedo imaginar y lo puedo sentir. A veces imagino que estoy sentada en un banco y lo que veo es de espalda a Jesús y a mí hablando y Él tiene su brazo sobre mí. Me imagino tantas cosas y al visualizarlas puedo sentir esa paz. Amén. Entonces funciona. Amén. Funciona. Así que utilícela, imagínese. Hay personas que me dicen, pues, el abrazo de mi abuelita o aquel día que reí mucho con mi mamá. Pues pueden ser también eventos que hayas vivido. Y los ejercicios de visualización no tan solo nos ayudan a mantenernos enfocados, sino que nos permiten, en medio de lo que estamos viviendo, poder
producir en nosotros esa respuesta relajatoria o relajante que nos ayuda a usted calmar su sistema nervioso. Ahora bien, queremos hablar de una realidad que todos los que le servimos a Dios experimentamos. No es lo mismo hablar del problema cuando estamos lejos del problema que hablar del problema cuando estamos en el problema. No es lo mismo tener la fe para creer que Dios puede sanar a Juanito que cuando llega a ser nosotros, cuando usted está pasando por la enfermedad, cuando usted está pasando por el momento de dificultad. Y Nelly, yo quisiera que habláramos de la dificultad que en ocasiones experimentamos cuando somos a nosotros mismos los que llegan en ese momento, cuando entramos en ese momento de oscuridad o en ese momento de dificultad. Pues mira, yo quisiera comentar que en esos momentos de dificultad o de, como mencionaste, de oscuridad, hay veces que podemos caer en la tristeza, como estábamos diciendo, en la desesperanza, en el miedo, pero si no conectamos con lo que habíamos hablado y aprendido antes de ese momento, se nos va a hacer bien difícil confiar. Uh-huh. Por ejemplo, algo que nosotros vivimos de cerca fue la pérdida de 2 bebés y en esa primera pérdida llegó mucha tristeza a nuestra vida, llegó mucha confusión, pregunta, duda de por qué esto había sucedido. Sin embargo, el aferrarnos a que Dios es bueno, aferrarnos a que Dios tiene un propósito, aferrarnos a que todos tenemos que pasar por un proceso, uh-huh, porque de esa manera nos acercamos a lo que es la vida eterna. Aquellos que entren a la vida eterna son aquellos que han pasado pruebas, uh-huh, tribulaciones. Por eso dice en Apocalipsis, dice la palabra de Dios, cuando le preguntan al apóstol Juan, ¿ves a estas personas vestidas de blanco? ¿Quiénes son? Y él dice, pues no sé, dime tú. Y le dicen, pues esos son personas que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Uh-huh. Es decir, son personas, él estaba diciendo, son personas que pasaron esa tribulación, y así mismo le dice la palabra de Dios, personas que vivieron la tribulación. Entonces, cuando en los momentos de dificultad nosotros conectamos con que, wow, esposo, yo, Nelly, estamos pasando por un momento que nos pasa por el crisol, podemos decir, pues esto hay que vivirlo. Claro. Y recuerdo uno de esos momentos donde aún vivíamos en Puerto Rico, en medio de un episodio de En Su Presencia, un domingo, tuvimos la pérdida de un bebé antes de salir en vivo. Y recuerdo que en nuestra... El mismo día, o sea... El mismo día, minutos antes de salir en vivo. Y recuerdo que hasta yo me planteaba, pues yo creo que no debemos de salir en vivo, yo creo que debemos de ir a un hospital, porque hay cosas que están sucediendo que ponen en riesgo nuestra salud. Y recuerdo que tú sentías de parte del Señor, no, debemos de continuar, debemos de confiar en el Señor. Y como un signo de Dios, ese fue el día que más personas se conectaron en vivo en todos estos 4 o 5 años que llevamos saliendo por las redes, como un signo de la confianza de Dios en medio de las circunstancias. Sí, esa noche fue una noche triste y a la misma vez llena del poder de Dios. Minutos antes de salir en vivo, estaba yo hablando con una partera que me decía, mira, pues esos son los síntomas de que has perdido a tu bebé. Y pues nos planteábamos, salimos en vivo y pues luego de terminar la transmisión, pues se dio un proceso en mi cuerpo en el que pues se dio ese proceso que tenía que pasar, uh-huh, para no ser muy, muy gráficos, ¿no? Pero entonces vimos cómo el Señor dijo, yo soy primero. Amén. Y yo me voy a encargar de ustedes. Amén. Porque yo no necesité ningún tipo de intervención médica. Sabemos que hay mujeres que necesitan intervención médica luego de que tienen una pérdida. Yo no la necesité. Pero creo que parte del proceso fue confiar que el Señor se iba a encargar de nosotros. Amén. Y esto evidentemente este proceso no es igual para todo el mundo, pero en gran medida depende mucho, amado hermano, de cómo usted aprendió, de cómo actúa Dios y de lo que realmente es Dios en nuestra vida. Dios no es un mecanismo para evitar problemas, no lo es. Dios no es un camino
parecido a Disneyland, donde usted va a disfrutar y usted no va a tener ningún tipo de dificultad. Ese no es el caminar cristiano, ese no es el evangelio. El evangelio consiste en circunstancias y en situaciones difíciles, y hay hermanos que piensan que el caminar en el Señor es sinónimo a no tener dificultades, y cuando llega la dificultad sueltan la confianza, se alejan, dejan de creer, pero realmente eso es lo que Dios no quiere. Dios busca que en medio de la dificultad nos aferremos y nos acerquemos a Él. Que nos aferremos a su amor, porque muchas veces en la dificultad nos preguntamos, ¿Dios me ama? Uh-huh. Dios se acuerda de mí, y podemos comenzar a dudar de que Él nos ama, y se nos va la perspectiva de que a su Hijo amado, Uh-huh. Él lo envió a este mundo y sufrió por nosotros. Y sufrió. Y a veces, en ese sentido de medir el amor de Dios por lo que sucede en mi vida, lo cual es un error, podemos llevarnos a que en esa comparativa a sentirnos solos, a sentirnos abandonados, a sentirnos que Él no nos escucha, sino que Dios está en medio del sufrimiento. Y queremos traer 7 puntos que va a ayudar a que usted pueda tener una mayor confianza en Dios. Porque Dios quiere que podamos confiar en medio del desierto, confiar en medio de la prueba, confiar en medio del momento de la dificultad. Y el primer punto, Nelly, es recordar quién es Dios. Confiar y conocer a Dios me va a ayudar a poder entender cuál es su carácter. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amoroso, aun cuando las circunstancias no lo reflejen. Bien, mientras hablas, viene este recuerdo poderoso a mi mente en la segunda pérdida de embarazo que tuvimos. Eso fue un día, un domingo, Día de las Madres, que estábamos pasando este momento tan triste, y tocan la puerta de nuestra casa. Ya vivíamos en Minnesota. Uh-huh. Tocan la puerta de nuestra casa y pues tú fuiste a abrir la puerta porque yo no podía abrir la puerta. Él fuiste tú, y te dieron una rosa con un mensaje que era para mí. Uh-huh. Entonces el mensaje decía: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Sí. Y cuando yo recibí ese mensaje, yo dije: wow, Señor, en medio de esto tan triste que estamos viviendo, tú me estás diciendo: ven a mí que yo te aliviaré. Amén. Y eso es lo que estás diciendo, recordar quién es Dios. Pues nuestro Dios es un Dios bueno, un Amén. Dios que en medio de nuestro sufrimiento, Él sufre con nosotros, Él llora con nosotros. Entonces, anclarse a lo que es mi Dios, no es un Dios que está ajeno a mi sufrimiento, es un Dios que lo conoce, como dicen las Escrituras. Sí, amén. Un Dios que conoce porque lo vivió. Amén. Y Dios quiere que lo conozcas de una forma más profunda. Dios no permite las circunstancias para destruirnos, sino para hacernos crecer, para revelarse a nuestra vida. Así que eso que estás viviendo es una forma en que Dios te está llevando a conocer lo más profundo. El recordarme quién es Dios, que Dios no se va, que Dios no se muda, que Dios permanece, que Dios es fiel, me va a ayudar a poder mantener la calma en medio de lo que estoy viviendo. Porque en ocasiones el no reconocer quién es Dios y su capacidad, el no entenderlo, me puede llevar a caer en un caos. Mire, si usted aprende a conocer cómo actúa Dios, quién es Dios, cómo realmente Él opera, usted puede mantener su confianza y su esperanza en Él. Me encanta todo eso que estás diciendo, porque pienso en que una de las formas más poderosas de mantener la confianza es saber que Dios es mi papá. Amén. Él es mi Padre. Entonces, un Padre, el Padre Celestial, porque si pensamos quizás en lo terrenal, quizás podemos empezar a decir: espérate, tengo dudas, no sé. Claro. No, Padre Celestial es bueno, es fiel, y nos acompaña en todo momento. Entonces, si yo me pongo siempre en la mente, mi Padre Celestial es bueno, yo no voy a dudar de que Él está conmigo. Amén, amén, amén. Amén. Hablaba con unas personas y le decía, en medio de esta situación difícil que ustedes están viviendo, deben de aprender a identificar cómo Dios está actuando para dejarme saber que Él está conmigo.
cómo yo puedo ver esos signos visibles de Dios que permite que en medio del problema que estás viviendo llegue este podcast y Dios utiliza un mecanismo como este a hablarte. Esa compañera, ese compañero de trabajo, esa persona, esa palabra que recibiste, esa canción que escuchaste, son mecanismos que me llevan a reconocer quién es Dios en mi vida. El punto número 2 para nosotros mantener una confianza en el Señor, lo habíamos hablado en el podcast pasado, pero es orar con honestidad, Nelly. Uh-huh. Y orar con honestidad significa que la oración no es un mecanismo para yo venir, con muchos palabras bien bonitas, ¿no? Es un mecanismo de expresión honesta hacia Dios, donde ahí yo voy a hablar de mi miedo, de mis dudas, de mis frustraciones, de lo que no entiendo, de lo que me molesta, de lo que yo quisiera que pasara. Tiene que ser una conversación honesta, como cuando usted se queja con su esposo o con su esposa. Es una conversación honesta. Y en ocasiones vemos personas, Nelly, que tienen temor de ser honestos con Dios. Y podemos entender de dónde viene ese temor. Ese temor puede venir de tantos lugares, pero uno de ellos es entender que o reflejar en Dios lo que es una relación terrenal. Es decir, hay veces que cuando nosotros le decimos las cosas, lo más profundo de nuestro ser a alguien, la persona puede hasta sorprenderse. ¿Pero qué tú estás diciendo? Pero no, tú no debes pensar de esa manera. Tú no te debes sentir de esa manera. O cuando tú vas a tu padre o a tu madre terrenal, que te pueden regañar por lo que tú vas a decir. Mira, muchacho, no digas eso. O cálmate. Uh-huh. Venimos reflejando en Dios lo que hemos vivido en nuestra vida, pero tenemos que reconstruir lo que es la imagen de Dios. Claro. Porque Dios no es como las personas de este mundo. Dios es un Dios que escucha. Amén. Que es dispuesto, todo el tiempo está escuchando. Es un Dios que no va directo a juzgar, uh-huh. No juzga a menos de que, que ya sea el juicio final, ¿verdad? Pero cuando el Señor te dice con misericordia, con amor, mi hijo, no está bien lo que estás haciendo o no, pero tenemos un Dios que escucha, que nos perdona, que está dispuesto a darnos de su misericordia y para nada se parece a las personas de este mundo. Claro, recuerdo una vez de una persona que le reflejé y le decía, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que tú tienes coraje con Dios. A mí me parece que tú estás molesto con Dios por esto, esta y esta situación. Y la persona se escandalizó y dijo, ¿yo? ¿Cómo es posible? Sí, amado hermano, aunque Dios quizá evidentemente no ha hecho nada para lastimarte, pero en ocasiones podemos tener esa sensación de que Dios no ha respondido, de que Dios me falló, aunque sabemos que Él es perfecto, pero desde ese punto de vista se ha afectado nuestra relación con Dios y por tanto nuestra confianza. Y cuando es así, vamos honestamente, Señor, uh-huh. Perdóname porque me molesté contigo cuando no debería uh-huh. haberme molestado contigo. Amén. Puse en ti, reflejé en ti lo que siento hacia las personas o lo que siento hacia mis padres. Así que mire, vaya donde el Señor no se va a sorprender de nada que usted vaya a decir porque Él lo sabe todo. Él es el omnisciente, Él es el omnipotente, Él lo sabe todo y muchas personas entienden que Dios se va a sorprender si yo le hablo de esa manera. No, Él no se va a sorprender, ya Él lo sabe. Él lo sabe, lo sabe. Y para continuar creciendo en la confianza, este tercer punto que me ayuda a mantener una confianza plena en Dios en medio de la dificultad es aferrarme a su palabra. La Biblia renueva la mente y corrige las mentiras que la ansiedad y el temor quieren imponer en tu mente. Entonces, una persona, Nelly, que siempre se ha acostumbrado, o que la mayor parte del tiempo se ha acostumbrado a sentarse en la misa, a coger el librito para leer la Biblia y es únicamente que se expone a la palabra solamente los domingos, no va a poder reconocer y cómo defenderse de las mentiras del enemigo o de las mentiras de su mente sobre lo que está viviendo. Así que el aferrarme a la palabra conlleva que yo necesito conocer Biblia. Tiene que comer Biblia para poder aferrarse a su palabra. Tenemos que conocer lo que el Señor dice en su palabra. Muchas veces no conocemos y por eso somos confundidos. Así que mira, integren su rutina. Vamos a leer la Biblia. Empiece con un capítulo diario.
sumérjanse en la palabra de Dios, porque esa es la única forma en la que vamos a conocer el carácter de Dios, quién es Dios, qué Dios quiere para mí, qué yo puedo esperar de este mundo, qué puedo esperar del futuro. Todo eso lo vamos a encontrar ahí. Amén, amén. Así que reconocer su palabra o aferrarme a su palabra me va a llevar también en este cuarto punto para confiar, que es recordar lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Eso nos ayuda a mantener la confianza. Por ejemplo, hay una canción que dice, si hasta aquí nos trajo Dios, Él nos ayudará. Y pensar lo que Dios ha hecho por mí me puede ayudar a sostener la confianza y entender que así como lo ha hecho en el pasado, Dios es capaz de hacerlo nuevamente. Amén. Amén. Así que nosotros muchas veces se nos olvida el favor de Dios para con nosotros, las cosas que Dios ha hecho, y caemos en un estado de como si nunca hemos visto la mano de Dios obrar en nosotros. Sí, porque en medio de las dificultades nuestro cerebro va a lo catastrófico, a lo más triste, a lo más... y no recordamos lo objetivo. Y hay personas que necesitan recordatorios. Ajá. Y por eso hay gente, volviendo al punto de la palabra, hay personas que necesitan recordatorios ambientales de lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, yo sé que quizás lo he contado antes, pero una vez yo entré a la casa de una hermana que tenía la casa llena de versículos bíblicos, hasta en el baño, en la cocina, en el cuarto. Bueno, fue increíble. Wow. Yo me quedé impresionada con la cantidad de versículos bíblicos que habían en las paredes. Y yo decía, wow, interesante. Y mientras fui estudiando más en psicología, me di cuenta, ella lo que estaba haciendo era entrenando su cerebro para que su cerebro no tendiera hacia lo más catastrófico o lo peor, sino que se anclara en la palabra de Dios. Y también eso que dijiste de cuando olvidamos lo que el Señor ya ha hecho, a muchas personas les ayuda a escribir. Ajá. Y no sé si lo he comentado aquí, que yo escribo bastante y en estos días me puse a revisar lo que le llaman el journal, la libreta donde escribo, y fue increíble ver todo lo que yo le pedí a Dios y las cosas que yo le decía al Señor hace meses atrás, y cómo yo pude ver en mi vida que todo lo que le pedí, lo que le dije, el Señor me lo fue respondiendo poco a poco, pero si no lo hubiese escrito, no me hubiese dado cuenta. Ajá. Así que al haberlo escrito, puedo decir, wow, Dios ha sido bueno, Dios me ha respondido. Amén, amén. Pero amén. si no tengo una evidencia, lo puedo olvidar más fácilmente. Claro, porque en el momento de la dificultad nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, nos olvidamos de su poder, de su respuesta, y ahí viene uno de los pasos, quizás un poco más complicado, de estos puntos que estamos trayendo en el día de hoy, para usted mantener la confianza en Dios en medio de las dificultades. Tiene que ver, Nelly Carlos, no, mentira. Wow. Pero sí tiene que darle like para que este episodio llegue a otro, y para que así como usted está siendo bendecido, otros sean bendecidos a través de esta poderosa palabra. El punto número 5 para mantener la confianza en Dios es soltar el control. Y esto es muy complicado, porque confiar en Dios implica aceptar lo que depende de mí y lo que no depende de mí, y descansar en la soberanía de Dios. Mire, Dios es soberano, y la soberanía significa que Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Él lo puede todo. Él lo conoce todo. Él es capaz de hacerlo todo. Ahora, hay momentos, hay cosas que nosotros no tenemos control. Nosotros no tenemos control de lo que la gente piense de nosotros, Nelly. No tenemos control de usualmente lo que acontezca en nuestra vida. No tenemos control de lo que repentinamente pueda venir y podamos enterarnos, pero sí tenemos control de cómo vamos a reaccionar, pero sí tenemos control de qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo, y Dios quiere que yo pueda soltarle el control. Hay gente que viene a terapia, en el que constantemente me dice, es que lo más que me frustra es que no tengo control. Y se quedan ahí en ese no tengo control, pero sí hay cosas que puedes hacer en medio de lo que estás viviendo. Soltar el control. Soltar, aceptar que no tienes el control es sumamente importante, porque ahí tú dices, bueno, yo no puedo hacer nada sobre esto. Por ejemplo, hay muchas situaciones pasando a nuestro alrededor, pero una de ellas, aquí en Minnesota, se está viviendo un momento bien fuerte. Un momento bien fuerte, situaciones difíciles relacionadas a todo lo de inmigración. Entonces, en ese caso, el entender y aceptar, yo no puedo hacer nada
para cambiar la situación, ¿verdad? Yo no puedo tangiblemente hacer algo para cambiar la situación, pero sí puedo manejar cómo yo estoy reaccionando hacia ella. ¿Qué yo hago con lo que siento? ¿Qué hago con lo que pienso? Yo puedo decidir, por ejemplo, protestar y ponerme violento, o puedo decidir orar, ¿verdad? No estoy en contra de las manifestaciones. Yo lo que quiero decir es que yo puedo decidir qué es mejor para mi vida, a qué Dios me está llamando. Yo puedo buscar cuál es la reacción que Dios quiere de mí. Dios quiere más oración, más pedir por confianza, pedir por paz. Dios quiere que yo sea pasivo en mi interacción con las personas, o que yo sea más activo en lo que voy a hacer. Sí, definitivamente el soltar el control me va a ayudar a poder entender qué Dios espera de mí en medio de lo que estoy viviendo y cómo Dios quiere que yo reaccione. Amados hermanos, este punto de soltar el control nos va a llevar al siguiente punto para vivir en una confianza en Dios en medio del momento difícil, y es caminar en obediencia aún sin entenderlo. Nelly conversaba con una persona y le decía: Dios no siempre te va a dejar ver el camino completamente. En ocasiones, este caminar, esto lo he conversado anteriormente con mi hermano Alberto, Dios a veces te permite ver unos 5 pies más al frente, unos 15 pies, pero no te permite ver completamente. Y esa frustración de no saber qué hay más adelante nos lleva muchas veces a pensar que para yo obedecer a Dios tengo que entender a Dios. Y son cosas totalmente distintas. Yo no tengo que entender lo que Dios está haciendo para obedecer. Obedecer es un acto donde yo simplemente camino por donde Él me dice que camine, aún sin saber lo que hay al final. Y el caminar en obediencia, aún sin entender, me va a ayudar me va a ayudar a poder darme cuenta que en este caminar no depende de lo que siento, no depende de lo que veo, depende de lo que Dios dice. Así es. Viene a mi mente la crianza de muchos puertorriqueños, que es... papi, ¿pero por qué? Porque yo lo digo. ¿Verdad? Muchos padres en la cultura en Latinoamérica, vamos a decirlo así, si el hijo pregunta, pues porque yo lo digo. Porque yo soy el adulto, porque sí, ¿verdad? Entonces, la psicología moderna ha traído, pues, como que no, tú le tienes que explicar al niño para que el niño entienda. Esto de racionalizar, de entenderlo todo. Racionalizar. Y mire, aquí podemos entrar hasta en un debate de qué es mejor, qué no es mejor, pero con Dios... Mire qué interesante. Con Dios es porque Él lo dice. Claro, entonces, si Dios lo dice... No hay de otra. Si Dios lo dice en su palabra, si esto es lo que Dios pide, si esto es lo que Dios te está pidiendo como obediencia, pues no podemos cuestionar o no podemos decir, pues que yo no entiendo por qué tú me estás pidiendo eso. Pues el Señor lo dijo. Y esta tendencia de querer todo poder entenderlo viene de un mundo donde las respuestas son inmediatas, donde lo que tú quieres encontrar lo buscas, lo obtienes como si fuera... vaya, hay gente que quiere tener una fe de microondas. 2 minutitos, pip, 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 y está listo. Y la realidad es que no es así. Las respuestas de Dios no llegan rápido. A veces tardan horas, meses, semanas, años en responder. Y Dios quiere que camines. Y le decía a esta persona, no sabemos lo que Dios va a tener al final, pero Dios en estos momentos te está mandando a caminar, así que sigue moviendo los pies, dale por ir para abajo, sigue caminando, porque eso es lo que Dios te está pidiendo, que camines. Y en ocasiones estamos esperando que Dios nos aclare todo el panorama para determinar si vamos a confiar plenamente en Él. Y no debería, o sea, es importante darnos cuenta y soltar el control, como mencionaste, y permitirle a Dios que haga esos procesos en nuestra vida. Incluso hay juegos que se hacen en actividades que es caliente, caliente, frío, frío, frío. Esos juegos de que tú tienes los ojos tapados y te están diciendo, tú te estás moviendo en la oscuridad y estás tratando de acercarte a tu objetivo y las personas y te estás dejando llevar por lo que las personas te dicen. Sí. Caliente, caliente, frío, 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 frío. Y tú te vas más acercando a lo caliente. Yo no sé, escríbanos por ahí si hay alguien por ahí que no entienda el juego que yo estoy hablando, pero la cuestión es que la persona que se pone las vendas está confiando en el proceso. Claro. En una palabra,
¿Sí? Estás moviéndote por una palabra. Por una palabra. Pues, ¿me estoy acercando o me estoy alejando? Sí. Y no tuvo que ver la imagen completa primero para decir, ok, es directo, voy a seguir directo y lo voy a encontrar. No, simplemente se puso las vendas y confió en que de alguna manera iba a llegar. Claro, entonces eso me recuerda a mí a definir operacionalmente lo que es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no puedes ver, no vas a ver, tienes que caminar. Entonces, desde ese punto de vista, en ocasiones hay un refrán por ahí que dice que Dios no hay que entenderlo, sino que hay que obedecerlo. Dios hoy te está mandando en medio de lo que estás viviendo a caminar en fe. Caminar significa voy a continuar orando, voy a buscar a Dios, voy a seguir esperando en Él. Eso es caminar en Dios. Y si no camino en obediencia, entonces voy a caminar bajo mis emociones. Y sabemos, amados hermanos, que las emociones del ser humano son totalmente un peligro y no son una certeza confiable. Cuando tú dices peligro, mira, me gustaría dejarle saber, aquí compartir con todos, que como hemos dicho antes, las emociones son creadas por Dios. Las emociones son buenas en el aspecto de que te están dando un mensaje, ¿no? Lo que puede ser un peligro es qué tú vas a hacer con esa emoción, sí, ¿verdad? Sí. Si estás bien triste y te vas a sumergir en esa tristeza, o si estás enojado y te vas a reaccionar con ese enojo. Pero entonces las emociones, si nos dejamos llevar por ellas, muchas veces tomamos decisiones erróneas. Es como me han dicho y nos dicen en los procesos de terapia. Por eso me encanta integrar la fe siempre y cuando la persona desee que eso suceda. Sí. Cuando nosotros le preguntamos a la persona, es tan bonito integrarlo, porque cuando le preguntamos a la persona, eso es lo que tú sientes, pero ¿qué tú sientes que Dios te está diciendo? Todo cambia. Claro. Porque la persona usualmente, pues, siento que Dios me llama a perdonar. O siento que Dios me llama a hacer silencio en este momento. Se dan cuenta de que ese sentir de Dios es diferente a la acción que estaban pensando que debían hacer. Sí. Entonces, en esa confianza en el Señor, no nos dejamos llevar por la emoción, sino porque ¿qué Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Cuál es el paso que Dios me está invitando a dar? Amén. Y el conocer eso, el conocer lo que Dios me está pidiendo en medio de mi caminar de obediencia, me va a ayudar a poder vivir en su voluntad. Ahora, este último punto que quiero traer que queremos traer como cómo confiar en Dios en tiempos difíciles, consiste en algo muy básico, porque la fe, Dios la diseñó para que usted no la viva sola. Dios diseñó este caminar para que usted camine en comunidad. Y si quiero confiar en Dios, necesito rodearme de una comunidad de fe. Y a nosotros esto nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado el poder caminar con otros hermanos que estén en el mismo enfoque, en la misma búsqueda que yo, que estén quizás pasando por mismas circunstancias y escuchar cómo a ellos le ha funcionado o cómo Dios le ha respondido en el momento difícil. Si usted camina solo desde su casa, usted simplemente va el domingo, se estaciona, se baja, se va de la iglesia, usted no interactúa con nadie, usted no está en ningún ministerio, usted simplemente va el domingo y regresa. Usted no está viviendo una vida de comunidad, porque la iglesia no es como el cine. Escuchaba una persona que decía, la iglesia no es como el cine, que usted se sienta y más gente ahí viendo la película y se acaba la película, todo el mundo se levanta y se va. Eso no es la iglesia. La iglesia es establecer lazos de hermandad con el que usted está a su lado, hablar, conversar, comprometerse en un ministerio. Si usted no está haciendo esto, amado hermano, le tengo una mala noticia. No está viviendo en comunidad. No está viviendo en comunidad y pues se está perdiendo de esa bendición que psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente trae tantas bendiciones a nuestra vida. El conectar con otro ser humano es parte de lo que nosotros somos como seres humanos. Nosotros estamos diseñados por Dios para interactuar con otros, para amarnos, para entregarnos los unos a los otros en amor fraterno, amor al prójimo. Y viene a mi mente esta parte de confiar que cuando nosotros tuvimos las dos pérdidas, luego quedamos embarazados de nuestra bebé Esther y hay una gran amiga y hermana que es parte de nuestra comunidad que se llama Ilia, ya la hemos mencionado antes. Ilia, te amamos. Tienen que conocer a Ilia, tienen que conocer a Ilia. Ilia, he hablado de ti mucho. Ilia, la gente tiene que conocerte. Entonces, cuando yo quedé embarazada de Esther, ella siempre
nunca se lo he dicho, se lo estoy diciendo aquí a través de esta cámara. Ella siempre mostraba una certeza y una seguridad de que Esther iba a nacer, que yo decía, wow, ¿cómo ella puede estar tan segura? Entonces, la seguridad de ella me daba a mí seguridad. Miren la importancia de la comunidad y de tener hermanos en la fe. Porque en medio de quedar embarazada de Esther, pues el miedo que viene es de tener otra pérdida. Y eso nos pasa a muchas de las mujeres que hemos vivido pérdidas. Cuando quedamos nuevamente embarazadas, podemos tener un miedo que puede ser horrificante. Esa es una palabra horrible. Un miedo fuerte de perder nuevamente al bebé. Entonces, en ese proceso, ella mostraba una seguridad de que esta niña iba a nacer. Y es tan hermoso porque hoy en día ella es la madrina de Esther y pues ellas se aman. Esther la ama, ella la ama. Entonces, pero pues ya eso es otro punto aparte. Lo importante es que confiar en el Señor y unirte a otra persona que también te transmita esa confianza de que sí, o sea, todo va a estar bien, Nelly, ella va a nacer, todo va a estar bien. Amén. Definitivamente. Y quiero que traemos estos 7 puntos porque aunque usted sienta que su fe es pequeña, Dios solamente necesita un poco de fe. Dios necesita que usted pueda, como un granito de mostaza, que usted pueda creerle a Dios, que usted pueda confiar en Dios. Y hoy traemos esto porque sabemos que muchos de los que están aquí están atravesando pruebas o van a atravesarlas. Quizá ya usted salió de una muy fuerte y está celebrando, pero Dios le está preparando para la próxima. Porque este caminar es así. Este caminar es necesario que atravesemos por pruebas para entrar al reino de los cielos, dice su palabra. Así que nosotros queremos traer esta palabra de Dios en tu vida para entender que aunque la fe se sienta pequeña, Dios puede ayudarme incluso hasta con mi incredulidad. Hay un versículo en la Biblia que dice, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Usted necesita pedirle al Señor que aumente su fe, que le permita confiar a que usted no vea, aunque usted no entienda, a que usted se le haga muy complicado. Dios quiere, porque lo único que te conecta con el poder de Dios es la fe. La fe y cantar, mire, hasta que usted se quede sin voz. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Bueno, porque eso lo dice el Señor. Tener fe como un granito de mostaza va a hacer que las montañas se muevan, que esa enfermedad termine, que esa situación termine en el nombre del Señor y con fe. Amén. Entendiendo que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que cuando usted le da like, cuando usted entra, cuando usted pone a Nelly y Carlos, cuando usted escucha el sacerdote o el predicador que a usted le gusta, Dios está trayendo fe a su vida por el oír de la palabra de Dios. Así que nosotros le damos gracias al Santo Espíritu de Dios por permitirnos entrar a tu casa, porque hemos tenido la oportunidad de hablar contigo, de tener este momento, pero sobre todo agradecemos al Señor por tu vida, porque si estás aquí es porque te interesa crecer más en Dios. Crecer más en Él y crecer más en confianza. Así como un bebé, mire, se queda tranquilito en los brazos de papá y de mamá. Así nosotros queremos confiar en Él, llevar a nuestro espíritu, a nuestra mente, que Él nos puede sostener en este momento tan difícil que tú estás viviendo. Él te va a sostener. No te sientas abandonado o abandonada porque no lo estás. Él está. Dios está contigo y nosotros estaremos contigo en este proceso. Así que no te olvides de suscribirte, de darle like a este video, de poner tu comentario. ¿Qué te ha ayudado a ti a sostenerte en este caminar? ¿Qué te ha ayudado a ti a mantener la confianza? Ponlo ahí. Eso que haces tú, eso que te ha ayudado, cómo Dios te ha hablado a través de este episodio. Y si estás pasando por una prueba, colócalo ahí. Estoy pasando por una prueba, necesito oración. Aquí hay una comunidad de hermanos que están dispuestos a orar por ti, por tu circunstancia. Y así como usted ora por nosotros, estaremos orando por usted. Amén. Amén. Así es, así es. Así que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja en todo momento y nos estaremos conectando, además de en la oración los unos por los otros, la próxima vez, el próximo miércoles. El próximo miércoles. Así que les amamos con profundidad. Que estén bien en el amor de Cristo. Bendiciones.